Buenos días. Hola Laura y hola Fabio. Pues vamos a comenzar. Les compartí el enlace de Nearpod y vamos a, por favor, entren para, buenos días, para que revisemos el último tema y nos vayamos a reactivos, ¿de acuerdo? Entonces, este último tema es muy fácil. Mm, Tenemos que revisar solamente unos conceptos que seguramente los identifican muy bien y nada más detallar algunos pequeños detalles, pero ya es muy sencillo. Lo vamos a ver rápido para podernos hacer reactivos y ahí sí, pues enfrentarnos a preguntas tanto de español como de literatura. Perfectísimo. Entonces, técnicas de investigación documental. La etapa que ustedes están por iniciar requiere de un trabajo arduo, va a ser una etapa muy buena en sus vidas, muy especial, que van a recordar con, con cariño y con, no sé, como con rechazo a la vez, porque es muy exigente y tienen ustedes que aprender muchos procesos sobre la marcha. Es una época muy activa de intelectual y físicamente, porque el cambio de trato que se tiene del nivel medio superior al nivel superior es muy grande. Para empezar, los catedráticos ya no se detienen, ¿no?, en procesos que consideran que ustedes ya deben de tener pues muy bien cimentados y no se detienen a explicar ese tipo de cuestiones. Entre ellas creo que esta parte, que desde el principio ustedes van a tener que estar haciendo investigaciones, ensayos, reportes y trabajos que ya no va a bastar que consulten un poco en internet y que digan, ah, aquí está, sino se les va a exigir una base, un sustento de dónde sacan la información, por qué es esa información la que eligen, y tienen que ya elegir pues fuentes más serias, sobre todo fuentes académicas, ¿no? De personas ya del gremio, especialistas del gremio en el que ustedes estén involucrados, y además tienen que empezar ustedes a presentar propuestas ya de investigación un poco más profundas. Es gradual, evidentemente, todos hemos pasado por esa parte de lo que hice en el primer semestre a lo que hice en el último semestre, y aún lo que uno hace en el último semestre al paso de los años y se digo de hoy, ¿por qué dije eso? ¿Por qué puse tal cosa? Pero ya son aproximaciones que nos van acercando justamente hacia el perfil profesional que nosotros debemos tener. En ese sentido, esta parte de técnicas de investigación documental nos pide retomar ciertos conceptos, que son estos recursos que a lo largo de nuestra formación académica hemos ido desarrollando y que tenemos que tener bien claros e identificar, que son la ficha bibliográfica, la hemerográfica, la de trabajo, la textual, la cita textual y la paráfrasis, porque ya tenemos que tenerlas muy claras. Obviamente no vamos a ponernos a hacer una ficha bibliográfica, luego una hemerográfica, porque pues ya lo tenemos, ¿no? El examen es de opción múltiple, siempre es de opción múltiple, siempre tenemos esa ventaja, desventaja a la vez, porque a ver, algunas preguntas van a ser confusas y si me permiten decírselos, también algunas preguntas estarán planteadas eh, mal, es mínimo, pero sucede, finalmente hay factor humano en todo esto. Pero lo que tenemos que hacer es identificar, tal cual, identificar características de cada una de estas. Y digamos que de las 10 preguntas de literatura, pues se van a dividir. Son 10 preguntas de literatura y unas 12 de géneros literarios,
unas dos más de tipos de texto, una o dos de corrientes. Digamos que estamos yendo porque esta sea una o dos preguntas dentro de esas 10, ¿sí? Porque aunque son temas muy breves, pues todos los cubre. Y vamos revisando entonces qué características tiene cada una de ellas. La ficha bibliográfica, bueno, la función creo que la tenemos muy clara, es recopilar los datos de un libro. Por eso viene esta imagen de esta biblioteca hermosa, ¿no? Esta foto de esta biblioteca o librería quizás sea, pero bueno, el punto es que tenemos aquí una serie de libros y tenemos que recopilar sus datos. Quién es el autor, el título de la obra, la edición, el nombre de la editorial, lugar y fecha de publicación. ¿Para qué sirve la ficha bibliográfica? Para recopilar datos. Cuando estamos haciendo una investigación, no, evidentemente no leemos todo el libro de, no sé, un libro de divulgación o un libro especializado, no lo leemos todo, pero consultamos una parte. Y ese, por muy breve que sea mi consulta, se constituye y es parte de mi aparato crítico. Entonces yo debo de registrar, bueno, entonces necesito esta parte de este libro, quién lo escribió, cómo se llama el libro, qué edición es, qué editorial lo publica y cuándo y en qué fecha este libro fue publicado. ¿Cuál es el fin? Si alguien lee su texto y de pronto si quiere consultar alguna de las fuentes que ustedes revisaron, pues puede ir a su bibliografía y encontrar alguno de estos libros. Sobre todo sirve mucho para la parte ya, pues de la elaboración de la tesis o de estas investigaciones en común y más desarrolladas, nos sirve mucho consultar el aparato crítico de alguien más para ir a la fuente directa, ¿sí? En algunos casos incluso para corroborar, ¿no? Pero digo, eso ya es como la parte de evaluación, la parte académica, la parte de los profesores, no tanto de los compañeros. Y tenemos tal cual identificar para qué sirve y qué datos tiene. Luego, la ficha hemerográfica es la que nos va a permitir tener los datos de una publicación periódica. ¿A qué nos referimos con publicación periódica? A aquella que cada determinado tiempo sale. Sí, evidentemente el periódico sale todos los días, sale diario. Las gacetas, por ejemplo, Gaceta UNAM, que según recuerdo es una publicación quincenal o semanal, que no recuerdo, ya se me confundió, la Gaceta UNAM, por ejemplo. Revistas que tienen hay algunas que son mensuales, sí, que son un número al mes, hay otras tantas que son semanales, pero como es un proceso más, pues, de mayor inversión de tinta, fotografías y distribución, pues son semanales, mensuales. Y los suplemento o algún suplemento de alguna sección de algún periódico. Es decir, todas estas publicaciones periódicas, quiere decir que cada determinado tiempo salen. Yo les puse ahí una imagen de versiones digitales, porque ciertamente, pues la era digital, el mundo digital nos está llevando al consumo de estas publicaciones ya a través de la versión digital, ¿sí? Por facilidad, por accesibilidad, incluso por espacio, ¿no? De dónde guardar todos estos documentos que son valiosos, pues tenemos la posibilidad de tenerlos vía digital. Y por ejemplo, en la Universidad Nacional, en la zona cultural tenemos la Biblioteca Nacional, no la central está en Ciudad, bueno, las dos están en Ciudad Universitaria, pero la Biblioteca Central está cerca de Rectoría, pero también tenemos la biblioteca de la UNAM que está en la zona cultural y ahí está la hemeroteca. Entonces hay revistas y periódicos y las que ya son ya tienen muchos años, periódicos de hace muchos años, los tienes que consultar pues bajo una luz muy especial, con guantes y demás por la antigüedad de estos textos. Y estos son documentos interesantes porque le los decía cuando veíamos tipos de texto, la velocidad
publicaciones periódicas, la vigencia de las publicaciones periódicas suele ser breve, pero ya en conjunto nos ayudan a generar documentos relevantes, por ejemplo, cuestiones históricas o de memoria y demás que tenemos que estar consultando. Yo hace algunos años participé en en la recopilación de unos artículos que hacía José Emilio Pacheco, que estuvo haciendo en dos publicaciones, en una sección del periódico Excelsior y luego ya los últimos, bueno, la mayoría de los años, pero digamos que esta parte siguió en la revista Proceso. Entonces, mi labor consistió en consultar periódicos desde 1973 hasta pues el año que murió, 2014, estar extrayendo este texto que por muchos años fue semanal y luego tenía épocas en las que no. Y se constituyó en 8 tomos, imagínense, de esta producción de artículos de José Emilio Pacheco, de solamente como divulgación, porque esta sección se llama Inventario, y hablaba de autores, o de pronto aparecían cuentos, o de pronto aparecía como un pequeño ensayo. Muy, muy interesante. La verdad es que fue una labor que yo disfruté muchísimo, pero pues ahí te das cuenta de el rescate de hemeroteca que se hace y lo relevante que es, ¿no? Porque bueno, a quien le interese la obra de Pacheco, pues a lo mejor es para un grupo especializado, pero puede ser así. O puede ser una sección médica o una sección, no sé, contable que nos vaya dejando historia de cómo pues a través de las décadas va cambiando cierto sistema y sobre todo de estas secciones que les digo que se publican por años y años y años en un mismo periódico y en una misma sección. En este caso, los datos que necesitamos son igual, nombre de autor, título del artículo, aquí es muy importante el título del artículo, y aquí el que va a ir destacado en cursivas es el nombre de la revista o del periódico, la fecha, número, volumen y página exacta del libro. Podemos encontrar, hay muchas revistas, sobre todo antes de la era digital, que las escanearon y entonces la consultamos como tipo libro digital, pero no bajo la estructura del libro digital, ¿no? Sino más hacia la cuestión de la revista escaneada y que la podemos, tal cual la encontramos en físico, la encontramos en digital. Pero de todos modos sigue existiendo el recurso de la hemeroteca, que pues cuenta con esta parte del rescate de los libros y la conservación de toda esta información. La siguiente es la ficha de trabajo. Aquí, bueno, se ve como muy antiguo esto. No sé si ustedes lo tuvieron que trabajar así, no creen, la verdad. Que te pedían hacer tus notas en estas tarjetitas y ahí tú ibas rescatando, no leías algo y hacías alguna nota. Le llamamos las notas personales, es decir, yo estoy leyendo un conjunto de textos y me encuentro con de pronto, pues la inspiración viene, ¿no? Entonces, me encuentro con una nota y yo se redacta, ¿no? En estas fichas se redactan las ideas de esta parte estoy recordando esto, y luego, pues ya las juntas y vas constituyendo tu ensayo, tu reseña, tu investigación, o sea, cual sea la tarea que tengas encomendada. Pero aquí, pues justamente para alimentar el aparato crítico, no es muy bueno poner tuve o leí esta parte y lo saqué de aquí y le ponemos los mismos datos, el nombre del autor, el pie de imprenta es la editorial y lugar, la página de la que se saca la información. Y aquí son los comentarios personales, ¿no? Por ejemplo, no sé, em, leyendo sobre la Inquisición, ¿no? Decía que eran menos sospechosos los analfabetas, ¿no? Entonces ahí hace toda como una descripción de que convenía más no saber, ¿no? Porque
Si demostrabas cierto conocimiento, te volvías foco de la Inquisición, si acaso tus ideas eran contrarias a lo que pues la Santa Inquisición estaba pidiendo, ¿no? Entonces ahí puedes destacar una serie de comentarios respecto a eso, pero ya son más pues tus propias, como tus propias, no son experiencias, sino y tu intuición o lo que tú vas considerando que puedes rescatar a partir de estas ideas. Y bueno, en esta quizá lo que la encontramos con menos frecuencia dentro de las preguntas, pero puede ser parte de los distractores. Luego tenemos el resumen, que bueno, esta foto es bastante ilustrativa, ¿no? En un resumen lo que yo hago es quedarme con las ideas más generales, con las ideas principales de un texto largo, ¿sí? Y en este caso, pues el resumen se construye a partir de que sea la información precisa, digamos que me quito todos los datos, las explicaciones adicionales y me quedo con las ideas generales. Por ahí hay algunos reactivos en los que dicen identifica el resumen, cuál es el resumen de tal artículo. Y a veces no es que tengamos el referente y elijamos, ¿no? Sino que tenemos ya el resumen, nosotros debemos decir, en contiene las ideas generales, bueno, en este ya se dio más detalles, aquí ya no abordo tal cosa, porque el resumen tiene que darnos la estructura de todo. Por ejemplo, en cuestiones de literatura, pues suele ser bastante útil cuando no nos da tiempo de leer una obra, sobre todo estas obras que yo les decía, realismo o eh, naturalismo, que son muy amplias, pues a veces convenían hacer uso del resumen, porque nos dejaba la generalidad del texto. Y también, nuevamente, el nombre del autor, título, pie de imprenta, páginas o ideas principales. Para final, dejar cuenta de dos que son muy importantes, que es la paráfrasis, que es expresar en palabras propias las ideas de alguien más. Por eso les pongo este texto de Juan Ramón Jiménez, que se llama Música de Otros. Quizás no se vea muy bien, pero aquí dice traducciones y paráfrasis, ¿no? Es válido, es completamente válido que yo lea un texto y quiera más o menos decir lo que alguien más dijo, pero tengo que hacer uso de la paráfrasis. Es decir, en la paráfrasis yo ya tengo una transformación de la idea, ¿sí? Porque en muchos sentidos la hago propia. Es también, por ejemplo, un recurso de comprensión. Cuando le decimos a alguien una idea, le decimos, a ver, repíteme lo que te dije, y ya te dice las cosas, ahí estás comprobando si sí te entendió, si se está manteniendo la idea, si no hay confusión en la instrucción. Entonces, tenemos que hacer este ejercicio y además para las cuestiones de nuestras investigaciones es muy útil, muy útil para frasear, porque insisto, no solo es porque una idea es relevante para mi investigación, sino porque también es una forma en la que yo me apropio de la idea, en la que yo estoy demostrando que la comprendo y estoy haciendo uso de ella. Pero ojo, la paráfrasis requiere un cambio, ¿sí? Ya sea de la estructura, de la estructura o ya sea de la, em, la organización o incluso de las palabras. En algún momento hicimos un ejercicio de, a través de los refranes, decirlos con otras palabras. Eso es parafrasear. Se mantiene la idea, pero estamos ocupando otras palabras. Esto es válido, pero lo que sí no es válido, y que hace poco se dio un conflicto justamente en la UNAM, es que yo no le dé crédito a quien le corresponde la idea. La cita textual. En la cita textual yo tengo que reproducir el original tal y como está escrito, ¿sí? Y para eso me voy a valer de las comillas. Tengo que presentar comillas. En la cita textual es respetar de quién es la idea, ¿sí? Por eso les decía el conflicto que se dio en la UNAM es cuando se reconoce que hay un plagio muy grande de una tesis, ¿sí? Entonces,
Si esto se descubre, bueno, por lo menos cuando yo estudiaba, hubo varios casos, yo vi varios casos en los que se, a nivel examen, a nivel materia, así, pues, si descubrían este tipo de plazos, te reprobaban de la materia. Y si ya escala a un nivel mayor, por lo menos en ese momento que yo estudiaba, si llegaba a ser causa de expulsión, porque tenemos que dar el crédito, el respetar el derecho de autor y darle crédito a quien generó esa idea. Entonces, también decimos, no, no le quiero cambiar, lo necesito tal cual, tengo que ponerlo entre comillas. Con eso yo ya estoy diciendo, esta idea no es mía, la voy a usar, es útil o al revés. No lo digo yo, lo dice fulanito, que es una autoridad en la materia. Entonces, puedo apoyarme de esta cuestión. Se puede citar, sí, pero tengo que decir quién. Y en la cita, pues yo pongo quién lo dijo, en qué libro, qué editorial y qué día, y la página. Y entonces así, quien, quien consulte esa cita va a encontrarla en ese libro y exactamente en esa página. Y bueno, pues además ahora tenemos la ventaja y desventaja del Internet, que a veces solamente con escribir unas cuantas palabras de esa cita nos va a aparecer la fuente. Pues a nosotros como profesores nos es muy fácil. Sí, bueno, yo no he trabajado en nivel superior, yo he trabajado más en nivel medio superior, pero yo noto mucho el cambio de tono cuando un alumno, una alumna está escribiendo y de pronto escribe con otro estilo o les digo otro tono, otro uso de palabras, lo googleo y muchas de esas veces encuentro la cita. Y les digo así, notamos el cambio de tono y pues se evidencia y bueno, eso es sancionado, por lo menos yo sí lo sanciono. En algún momento también trabajé en un proceso en el que si encontrábamos dos líneas idénticas sin cita, ese examen se cancelaba. Entonces está muy penado porque tenemos que aprender a respetar el derecho de autor y porque tenemos recursos para usar esa información sin robárnosla, porque tal cual es eso, ¿no? El de presentar ideas como propias que no son nuestras es un robo. Y bueno, hay muchas formas de usar esa información. Finalmente todos somos producto de eso, de la información de siglos. Pero tenemos que darle el crédito a quien lo presentó. Y bueno, vamos a hacer una pequeña nota que sería el artículo de internet, que ya es un recurso que, bueno, para nosotros es básico, ¿no? Y tal cual, o sea, aparecen los mismos datos, el apellido, el año, el título del artículo y importante poner el link de donde lo obtenemos y la fecha de la consulta. El peligro de los recursos en Internet es que al paso de los años probablemente desaparezcan, ¿no? Es decir, ocupamos un artículo, lo encontramos en tal enlace. No es que se pierda esa información, pero a veces ya, porque se parece, bueno, yo no entiendo muy bien esta parte, pero entiendo que tienen vigencia las páginas y si no se les da cierto mantenimiento, pues de pronto las quitan, ¿no? Entonces, pues ahí ya no encontramos. Y nos aparece esa leyenda de no se encontró la página, ¿no? Que ya no está en la red, ese artículo ya está en el mundo de la información en Internet. Pero bueno, para nosotros, para ustedes ya es un elemento básico. Y les digo, una cuestión importante es poner la página tal y como aparece, pero también la fecha. Eso es muy importante, la fecha en la que ustedes encontraron ese artículo. Entonces, dicho esto, pues vamos a través ahí de la, eh, del chat, pues vayan escribiendo a que les unan los recursos que van a estar desapareciendo ahí en el mismo, ¿sale? Este primero. Tenemos un fragmento que dice, en cuanto a la aplicación de las penas, la historia de estas es sin duda la más horrenda e infamante para la humanidad. La propia historia de los delitos dicta que los delitos suelen ser violencia ocasional
mientras que la violencia infligida por penas es programada y consciente, organizada por muchos contra uno. Y este es un texto de Juan Elizondo que se llama Justicia sin Derecho, es de México, Editorial Libris, del año 2002, en la página 45. ¿Qué tipo de recurso es este? Mm, no solo son los datos de ficha bibliográfica, porque tenemos aquí un párrafo, no es cita textual porque no tenemos las comillas. Y tenemos aquí, ojo aquí, tenemos pues un párrafo, una redacción, y si no está entrecomillada, pues no es una cita. Puede ser de resumen, exacto, o puede ser de trabajo. Aquí nos queda ambiguo, entonces tanto resumen como trabajo la podemos considerar como correcta. Vamos con la siguiente. Tenemos Pacheco José Emilio, Muerte de Reyes, Proceso, 1 de enero de 1996, Cultura, página 85. ¿A dónde o de qué es esta información a qué corresponde? Muy bien, es una ficha hemerográfica. Tenemos el nombre del autor, el artículo entrecomillado, la fuente que es Proceso, la revista Proceso, el año en que se publicó, sección y la página en la que podemos encontrar. Muy bien. ¿Qué pasa con esta? Delibes Miguel Hereje, segunda edición, Madrid, destino 1998, 450 páginas. ¿Qué recurso tenemos aquí? Hola Ángel, ya compartí el enlace. Esta es la fase, chicos. Esta es una ficha bibliográfica. Tenemos nombre del autor, exactamente, el título, el número de la edición, lugar de publicación, editorial, año, y aquí tenemos el total, es un libro largo, ¿no? De 450 páginas. Muy bien, a ver aquí. Y no he vuelto a ver a Nateshka, entristecer con mi presencia de su felicidad, ser un reproche, marchitar las horas que se puso los cabellos para ir al altar, jamás, jamás. Que su cielo sea serena, que su sonrisa sea clara. Yo te bendigo por el instante de alegría que viste al transeúnte melancólico, extraño, solitario. Dios mío, un instante de felicidad no es suficiente para toda una vida. Y tenemos los datos que da Dostoyevsky, Noches Blancas, México con Azulta, 2005, página 53. ¿Qué recursos es? Aquí sí tengo comillas, comilla acá, comilla acá. Como tenemos comillas, ¿qué es? Cita textual. Exactamente. Quiere decir que si yo voy a esta fuente, a esta edición de Noches Blancas de Conaculta, esto lo encuentro en la página 53. Muy bien. En los triángulos que tienen un ángulo recto, al multiplicar por sí misma la medida de cada lado menor, que se llama cateto, y sumar los dos resultados, esta suma es igual al resultado de multiplicar por sí misma la medida del lado más largo, que se llama hipotenusa. ¿Qué es eso? Paráfrasis, exactamente.
Y estamos parafraseando el teorema de Pitágoras, que no me acuerdo cómo va, pero ustedes seguramente sí. Y con la paráfrasis tenemos que tener un referente. Sí, sabemos que aquí para que yo tenía que elegir algo pues más o menos conocido por todos para que dijeran, está hablando de esto, está diciendo esto, pero con otras palabras. Muy bien. Entonces, vamos con estas preguntas muy, muy sencillas. Y lo mismo, vamos contestando directo en el chat. Y aquí tenemos la ficha cuál. Tiene la función de ayudarnos a conservar los datos de una obra, la mesográfica, la de cita textual, la de trabajo o la bibliográfica. Y aquí tenemos una nota que la mesográfica es una palabra constituida por los términos meso, que son medios, y grafía, que es escrito o registro, y bueno, en este caso se refiere a medios electrónicos. Entonces, ¿qué ficha ayuda a conservar los datos de una obra? Mm, La ficha de cita textual nos ayuda a conservar, además de los datos, el fragmento, ¿sí? Las palabras directas del autor. Si yo quiero solamente los datos de un libro, ocupo ficha bibliográfica. La cita textual es además de los datos del autor, que sí los contiene, un fragmento de la obra, ¿sí? Entonces ahí nada más esa precisión. Número 2. ¿Cuáles son las funciones de la ficha bibliográfica? Localizar y conservar información del libro, leer y memorizar el contenido de un libro, escribir y resumir el contenido de un libro, o resumir y memorizar el contenido de un libro. ¿Para qué ocupo, necesito una ficha bibliográfica? Muy bien, para localizar y conservar la información de un libro. Exactamente. Muy bien. Vamos con la siguiente. Hoy en el mundo Hoy en el mundo, aquí usted tiene que decir, se viven dos enormes paradojas sociales. Por un lado, mueren alrededor de 50 millones de personas al año de hambre y enfermedades asociadas con la desnutrición, y un número cada vez mayor padece obesidad y sus consecuencias. Por otro lado, nuestra cultura exalta la delgadez, el deporte y la comida sana, pero el sedentarismo, el estrés y las dietas occidentales ricas en grasas y azúcares refinados forman parte del estilo de vida de una porción cada vez mayor de la población. Este es el cuadro de una transición nutricional con un alto índice de obesidad y enfermedades crónico-degenerativas. Y en este reactivo lo que me están pidiendo es el resumen del párrafo. A ver, entonces, ¿cuál elegimos? ¿Cuál consideran que es el resumen? ¿A, B, C o D?
B, ¿qué pintan los demás? Es B, porque en la A nos habla de la parte de la dieta de la cotidiana del mexicano y en ningún momento nos centra, esta idea la centra en México. En la B, quizá lo que nos un poco confunde es que hace como esta división por incisos, pero mantiene la información, que hay dos contradicciones, la gente que muere de hambre mientras que es obesa, la exaltación del cuidado del cuerpo y equilibrio, pero al mismo tiempo la promoción de alimentos y un ritmo de vida, alimentos altos en azúcares y un ritmo de vida, una dieta inadecuada, perdón, y un ritmo de vida sedentario. Y bueno, acá en 6D, no solamente se centra en la anorexia y la obesidad, ¿no? Entonces, habla como de lo general de los problemas que trae la malnutrición, y el AD es así como una recomendación, ¿no? De hay que cuidar la dieta y demás. Entonces, exactamente, en este caso la respuesta sería B. Muy bien. La paráfrasis es un proceso a partir del cual comprendes y interpretas un texto diciendo lo mismo pero con otras palabras, explicas un texto e incorporas tu punto de vista sobre los puntos con los que coincides. Ay, ahí faltó una H, perdón. Haces una síntesis de las ideas más importantes utilizando el vocabulario del texto, revisas aspectos sustanciales del texto y los explicas retóricamente si cambian los términos del texto original. Excelente. Comprendes y interpretas un texto. Lo mismo, pero con otras palabras. Muy bien. Esta es una forma de reactivo de paráfrasis. Saber leer es hablar. Saber escribir es ascender. Fíjense, la paráfrasis de la frase de José Martí significa, tenemos que explicar la paráfrasis. O sea, más bien tenemos que, a través de la paráfrasis, explicar la frase. Perdón, si leer es fácil, entonces escribir es sencillo. Ambas son buenas. Es necesario para la vida el leer y escribir correctamente. La lectura y la escritura son importantes para toda la vida, o leer correctamente provee conocimiento. Escribir correctamente aporta prestigio. ¿Cuál es la paráfrasis de este fragmento? Muy bien, leer correctamente provee conocimiento, leer, saber leer es ahondar, profundizar, y saber escribir es ascender. Y el escritor tiene prestigio, no es que es el escritor. Pero bueno, las citas se escriben entre comillas. Perfectísimo. Esas son de las facilitas, pero que tenemos que tener presente. Muy bien, antes de hacer una evaluación larga, vamos a hacer una caminata. Acuérdense que en este se activa el sonido, así es que si tienen ahí pues trabajando con audífonos, bájenle un poquito porque saca un poco de onda. Ya saben, tienen que elegir su personaje. Así es que sus personajes, por favor. Gracias a Dios. Son solamente 5 preguntitas. Es una carrera. Normal. Gracias, Miguel. Perfecto, Laura. Entonces, vamos a comenzar. Aquí es cuestión de precisión y velocidad. Así es que comenzamos.
Bien. A ver, de esa parte tenemos alguna duda. Estoy viendo sus respuestas más o menos. Muy bien, felicidades Laura. Vamos a Laura. Muy bien. Pues entonces, ahora sí, vamos a un cuestionario largo. Son 26 preguntas. Tenemos tanto de español como de literatura. Y yo voy monitoreando el avance. En cuanto alguien termine, si los demás siguen trabajando, vía mensaje privado, les indico cuál revisar, ¿sí? Sobre cuál, en cuál corregir o cuáles están mal. Y les doy como su resultado real, o sea, es decir, que ven a las 26 preguntas y les voy a decir, ah, bueno, tuviste 24 de 26, tuviste 15 de 26, ¿sale? Y ya mientras los demás terminan, que termine primero, puedo ir rectificando, pero no es carrera, vayan haciendo su ritmo a la, conforme ustedes vayan avanzando, tenemos muy buen tiempo y ya a partir de eso, pues vamos, les voy a ir diciendo. Entonces, pues comiencen, ya saben, aquí es libre a su ritmo y directo. Adelante, por favor, voy a silenciar para no distraer, pero estoy aquí al pendiente del chat y de, pues, el micrófono. ¿De acuerdo? Adelante.
Laura, te mandé un mensaje, por favor. Ok, también te mandé ya mensaje. Mira,
Fabio, ya te mandé mensaje.
Bueno, ¿ya terminaron de rectificar? Creo que ya, maestra. Gracias. Bueno, observaciones. De como su primer contacto con las preguntas, pues no fue malo, realmente iban, creo que pues estuvo dentro de lo aceptable, pero bueno, evidentemente ya al rectificar, pues ya la mayoría mejoraron, pues mejoraron, corrigieron, eso es muy bueno, pues, sí, aún con la segunda vuelta, ya pudieron corregir algunas de las preguntas, se mantiene por ahí alguna, uno que otro que no, que todavía falló. Entonces, pues vamos a contestarlas juntos, vamos a hacerlo muy rápido, pero sí vamos a intentar contestar juntos para, sobre todo las en las que hubo, hubo error, ¿no? No voy a señalar exactamente de quién. Ay, perdón, me quiero ir, pero sí vamos a revisar con mayor detalle esas que fallaron. Que en este caso son la 2, la 4, la 7, 5, 6. Ya grupalmente están teniendo solamente 6 errores, o sea, 8 errores. 5, 3, 5, 3, 4, no, 4, 7, 16, 17, muy bien, entonces pues ya vamos como rápidamente. En esta primera, los textos periodísticos cuya intención es informar son, además de la noticia, el reportaje y la entrevista. Aquí corrigieron, todo estuvo bien, correctísimo. Esta sí tuvo problema. El siguiente texto predomina la función referencial. La función referencial es la de información, que dice Don aquí, Monserrat Ortiz y Luis Orlando Martínez Torres, alumnos de la Licenciatura de Geohistoria de la Inés Morelia, obtuvieron el primer lugar en el concurso del cartel organizado en el marco del encuentro de selección de geografía que celebra la Asociación de Cambio por los. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué predomina la función referencial? Se transmite un mensaje de forma directa y clara, se intenta mantener el espíritu de atención del lector, expresa la emotividad y los sentimientos de quien escribe, o se dan nombres y apellidos de los participantes. ¿Por qué se transmite? Porque hay predominio de función referencial, Ángel, en esta. La app se transmite de forma directa y clara. Exactamente, porque hay un mensaje, no hay otra intención, no hay un juego de lenguaje, porque yo puedo dar nombres y apellidos y aún así hacer un cambio de intención, puedo estar haciendo un mensaje apelativo o puedo estar haciendo una función poética. Entonces, esa era la A. Me voy yo desde esas 7 reiterando. El enunciado con la función apelativa de la lengua es este, niño, déjame, no pises mi sábana almidonada, porque es una orden, acuérdense, cuando es una orden, es función apelativa, aquí todo estuvo bien, ya todos estuvieron bien aquí. Identifica la función, esta también costó trabajo. Identifica la función de la lengua que predomina en el siguiente texto. Está rara, esta es de guía, esta es una pregunta de guía UNAM. Y dice, para todo y la mujer rubia puede hacer lo que se le antoje. Remueve otra vez la cola, satisfecho.
de haberla visto y suspira. Tal vez la música rubia vuelva a pasar. Toby suspira de nuevo, sacude un momento la cabeza como para espantar una mosca, mete el pincel en el tarro y sigue aplicando la cola a la madera terciaria. Entonces, aquí, si es forma discursiva, pues es realmente una narración. Pero si es función de la lengua que nos están pidiendo, pues tenemos o es metalingüística, o es poética, o es referencia. No nos está informando como tal nada, no tenemos un hecho como tal, y aquí tenemos un juego. ¿Quién es Toby? ¿No? Entonces, al parecer es una suerte de mascota o algo por el estilo, y cuando dice mete el pincel en el tarro, se está refiriendo a su cola. Entonces está aquí, al parecer es como un perro, y está ahí jugando con una muchacha rubia. Por eso esta expresión poética, esa tuvo problemas, y esa se confundieron. Corrigieron y bueno, en algunos casos persistió el error, que es poética, porque nos pide función de la lengua. Funciones de la lengua referencial, operativa, poética, formas discursivas, narración, descripción y argumentación. Son diferentes y los llegan a mezclar y nos pueden confundir. Entonces, la 5. Identifica la forma del discurso que predomina en el siguiente ejemplo. Por fin pensó que la única forma de conocer su valor estaba en la opinión de la gente. Esta es una narración. Pensó, comenzó, aprobaban, reconocían. Tengo secuencia de acciones, tengo ahí una narración. 6. Elige el párrafo con la redacción apropiada. ¿Esta cómo quedó, Laura? Muy bien. Los checoslovacos, estamos concordando, checoslovacos combatían y se oponían. Vienen los demás allá. Un sinnúmero acudió, no acudieron. La creación de muchas cosas, creación no se tenía. Acuérdense, concordamos con el núcleo. Constantes flujos y reflujos, los constantes flujo y reflujo de divisas provocaron. Aquí nos falta concordar. La que está correcta es la A. Bien, Laura, gracias. 7. Este también nos cuesta trabajo. Estos son lo que les digo, son difíciles, estos son complicados. En este caso, primero, ¿de qué me están hablando? Nos están hablando de los campos magnéticos solar y terrestre. Ese es el sujeto. ¿Qué hace? Em, Tenemos que determinar que dice que responde al impacto de la actividad solar, de la actividad geomagnética. Eso es todo lo que tiene que decir. Entonces, si nos quedamos en el párrafo correcto, nos vamos a quedar con el A, porque son los campos magnéticos de solar y terrestre interaccionan hasta que este último se deforma, el campo terrestre. Como cualquier ente del universo, la Tierra responde de varias maneras ante el impacto de la actividad solar. En este caso lo hace mediante la actividad geomagnética. Y ya. Y en los demás vean que me echan arroz, campos magnéticos solar y terrestre interactuando. Y aquí, hasta que este último, y vuelva a poner el campo magnético terrestre. Cuando aquí ya me puso hasta este último, si observan esta parte, o sea, no tiene este campo magnético terrestre, entre paréntesis, es reiterativo. Y nuevamente hace este mismo juego acá. Es decir, actividad geomagnética. Hace aclaraciones innecesarias que ya pueden estar implícitas como en la primera parte. Y luego aquí, esto de ante el impacto, normalmente no es lo más correcto. No es lo más correcto empezar con una preposición. Lo van a ver mucho, pero no es lo más correcto. Sobre todo cuando me están pidiendo una redacción adecuada. Entonces, si está empezando con ante, lo podemos descartar automáticamente, pero vamos a revisar. Ante el impacto de la actividad solar, como cualquier ente del universo, la Tierra responde de varias maneras. En este caso lo hace mediante la actividad geomagnética y la otra. Ello sucede porque los campos magnéticos de la interaccionan hasta que el último se deforma. Nos está diciendo lo mismo, pero muy desorganizado. ¿Sí? No empieza con quién y qué hace.
con el quién, los campos magnéticos, solar y terrestre. Aquí está empezando con el complemento circunstancial, con el cómo, con el por qué ante el impacto. Está empezando al revés. Y luego en el último, ante el campo magnético solar y el campo magnético terrestre interactúan hasta que este se deforma, el terrestre. Como cualquier ente del universo, la Tierra responde de varias maneras ante el impacto de la actividad, haciéndolo mediante la actividad geomagnética. Y ya es una aclaración muy clara. Esto es perturbaciones que acontecen. Y aquí nos corta lo que les dije. No podemos cortar el verbo de no podemos separar el verbo de las oraciones. Esto es, quitamos esta coma. Esto es perturbaciones que acontecen en el campo magnético terrestre. Son sutilezas, algunas son más obvias, pero recuerden, de quién habla, qué hace. Y la que sea más concisa también es una clave de respuesta. Esta fue la 7. 8. Antónimo de proliferar, pulular. No, perdón, antónimo, disminuir. Proliferar, disminuir. Luego tenemos palabras homófonas. Y en la que solamente tengo homófonas es aquí. Porque aquí es número, número, número y número. Aquí tenemos cambio de fonético ish, is o ista. Cihuatl, entonces tenemos ista, cihuatl, tenemos cambio de sonido y bueno, aquí tenemos diacríticos, ¿no? Entonces suenan igual, pero no, estas son palabras, son acentos, tiene que ver con el acento, no, no hay un cambio, el acento es la diferencia, pero no hay un cambio de grafía. Luego vamos con opción correcta. ¿Esta cómo quedó, Fabián? La 10. Exactamente. Rebaño avanza Z, cesar S, comienza en Z y luego rezagarse Z, S. Aquí tenemos ¿qué es una sonrisa? El verbo es vio, quien vio, la señora Ramírez, que vio, pagazo de los labios del jefe, que vio, perdón, una sonrisa. Y queremos, y una sonrisa es mi objeto directo. Aburrimiento es abostezo como diversión, la risa. Los siguientes son los usos apropiados de la comilla, excepto yo puedo usar comillas en sentido irónico, en apodos en cita textual, pero no las uso para groserías, para palabras altisonantes. 14. Figura retórica en la siguiente frase. Ayer naciste, morirás mañana. Esto es una antítesis, ideas aparentemente contrarias. Y la 15, por favor, Ángel. ¿A qué género corresponde el siguiente fragmento? Ante el noble rey de Bretaña, cuyas proezas son para nosotros ejemplos de valor y cortesía, al llegar a la fiesta que llamamos Pentecostés. ¿Qué tenemos ahí de género literario? Ángel. Épico. Exactamente. Una narrativa. Héroes, reyes y demás, género épico. Muy bien. La 16, Laura. ¿El autor de qué texto lo escribe para representación? En eso también conservamos error. ¿El autor de cuál es para lo escribe para su representación? ¿El periodístico, el poético, el dramático o el narrativo? No, Laura, no rompas mi corazón. Ya lo rompiste, Laura. El género dramático, Laura. Tenlo muy presente aquí. El género dramático son las obras de teatro. Las obras de teatro son hechas para ser representadas en un escenario. ¿Sí? Por eso Es que yo tenía dramático, pero me la había puesto mal. Bueno, me había dicho que esa estaba mal. te la dice corregir y estaba bien, pero ahora yo te rompí el corazón, perdóname, Laura. Entonces, el punto es aquí. ¿Está bien? ¿Tienes claro que es una dramática? Ahí no había duda, ¿verdad? Yo me te confundí, perdóname. Entonces, si estamos claros, es género dramático. Entonces, tienes una que te dice corregir y se
Perdón, Lau. La 17. Son características propias de la tragedia. Los personajes de la tragedia son nobles, tratan bajas pasiones y el final es funesto, terrible, espantoso. Esa es 17. 18. Texto que hace una crítica social y sensible de personajes arquetípicos como el avaro, el adorador o el hipócrita. La crítica social a partir de arquetipos en personajes es la comedia. En esta, Fabio, ¿cuál es la opción que resume las características del romanticismo? Mundo interior de los personajes y propone un sentido de lo que significa la realidad y el tiempo. Esto es muy general y no es tan directo del romanticismo. Quiero que recuerdes esta parte. En el romanticismo hablábamos que tenemos por una parte la vertiente que alienta la rebeldía y que es parte del desarrollo de las luchas de independencia, como el nacionalismo, digamos que esto lo podemos llamar nacionalismo, y otra parte es la cuestión del amor, la melancolía y la exaltación de los sentimientos. Sería eso. Dice, reacciona contra corrientes académicas y románticas que procedieron durante las primeras décadas del siglo XIX. Esto podría ser realismo, y hace énfasis en lo moral y lo social de la actuación humana con el fin de combatir prejuicios mediante el conocimiento y el estudio, y esto es ilustración. Entonces aquí recuerden que en el romanticismo tenemos la parte emotiva y emocional, pero también la parte nacionalista, y sería esta. Entonces la 20, movimiento literario latinoamericano. Si dice latinoamericano es modernismo, ahí ya no hubo error, perfecto. Característica de la cita textual, lo acabábamos de revisar, es la reproducción fiel del original. Autores románticos, Edgar Allan Poe, Becker y Víctor Hugo. Y Víctor Hugo es romántico entre estos. Duque de Rivas es romántico entre estos nada más. Y aquí Becker. Los que todos son románticos es opción A. 23. Representación teatral donde los personajes son perseguidos por la fatalidad y determinados por un destino. Esta es la tragedia. La última para que me ayudes, Ángel, característica fundamental de la narración. Bueno, ahí yo le puse la D. Exacto. Relatar acontecimientos de lugares y personas. La narración es relato. La última para cerrar, Laura, ahora es una obra de. Exactamente, Carlos Fuentes. Y la última, Fabián. Las descripciones detalladas, la visión objetiva y la búsqueda de retratar fielmente la realidad son propias de él. Perfecto. Excelente. Muy bien. Les voy a mostrar nada más, ya todos corregimos, pero cuando les presento, yo creo que estuvo muy bien. De todos modos, el viernes hacemos otros ejercicios de este tipo. Nos vamos a ir sobre reactivos. Y en caso que se requiera, pues que quieran que revisemos algún tema, pues lo reiteramos. Pero los reactivos nos ayudan mucho a aclarar y sobre todo a cómo enfrentamos esta parte del conocimiento. Pero yo creo que estuvo bien. Por esta mañana estuvo lo que presentaron de origen estuvo bien. Disculpenme si lo super corregí. Me falló ahí la vista, pero bueno, al final del día lo importante es tener claro cuál sí y cuál no es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas, comentarios hasta aquí? No, ninguno. Excelente. Muy bien, pues con eso terminamos la sesión de hoy. Nos vemos una vez más el viernes para seguir con repaso y con resolución de reactivos. Me pidió el profesor Iván que les pidiera que se conecten 10, 20. Entonces tienen 20 fabulosos minutos
para descansar, tomar algo, despejar un poco la mente. Y a las 10:20 comienzan con la clase de física. Así es que 10:20, por favor. Tenemos un tiempito de descanso. Y nos vemos el viernes. Pasen lindo día. Muchas gracias. Gracias, maestra. Nos vemos el viernes. Gracias. Nos vemos. Descansen.